Y ahora, por fin, la última parte de la física moderna, la física cuántica. Esto acaba el temario. Podríamos ver un poquito de relatividad, pero ni en la selectividad ni va a dar tiempo. Vamos a ver cómo, a pesar de que con las ecuaciones de Maxwell, ¿vale? Habíamos dicho que la luz era una onda electromagnética y explicábamos muchas de sus propiedades y muchos de los experimentos que se hacían con la luz. Hay otros experimentos, ¿vale? Como la radiación térmica, el efecto fotoeléctrico y los espectros atómicos, que no se podían explicar mediante esta teoría llamada clásica que consideraba la luz como una onda, con sus ecuaciones de Maxwell y todo, ¿vale? Entonces, para explicar estos experimentos se forjaron nuevas teorías y se probaron nuevas hipótesis. La física cuántica es la responsable de la explicación de estos fenómenos, que junto con la relatividad general son las bases de la física moderna del siglo XX. ¿De acuerdo? No vamos a entrar aquí en los diversos experimentos de la relatividad y quizá otro año me dé tiempo a verlo. Vamos a ver ahora poco a poco estos tres efectos y vamos a ver cuáles son los principios de la física cuántica que explican estos tres efectos. La hipótesis de Max Planck. Aquí. Todos sabéis que los cuerpos calientes emiten luz, ¿de acuerdo? Cuanto más caliente está, pues más emite. Y aparte, el color varía. Esto es una cosa que se ve, ¿vale? Con diferente, está hierro rojo vivo, hierro blanco. El filamento de una bombilla de las antiguas emitía por incandescencia, al alcanzar el filamento a mucha temperatura. Las estrellas emiten luz por lo mismo, por su temperatura que tienen. Los cuerpos humanos emiten infrarrojos, como se puede ver con una gafa de infrarrojos. En general, todos los cuerpos emiten radiación, ¿vale? Luminosa, a cualquier temperatura, menos al cero absoluto, claro. Entonces los físicos definen un cuerpo teórico llamado cuerpo negro, que es un objeto que no refleja nada de luz, con lo cual se vería negro, de ahí el nombre. Absorbe toda la radiación, no refleja ninguna, pero emite toda la posible radiación a cualquier temperatura. ¿De acuerdo? Bien, este cuerpo teórico no existe, pero se aproxima de forma experimental así, mediante un dispositivo con una cavidad, con paredes absorbentes. Vale, lo leéis, ¿eh? Dispositivo, entonces experimentalmente se aproxima mucho a lo que sería un cuerpo negro teórico. Bien, pues si representamos la energía emitida en función de la temperatura, obtenemos estas curvas. ¿De acuerdo? Vale. Y resulta que, fijaos, para diferentes temperaturas, estos son grados Kelvin, evidentemente cuanto más caliente está, más energía emite. Pero también cuanto más caliente está, si veis, la longitud de onda se va desplazando hacia longitudes de onda menores. O sea, que más frío es más rojo y más caliente es más azul. ¿De acuerdo? La ley de desplazamiento de Wien. Bueno, pues el tal Wien y otros científicos Rayleigh consiguieron explicar gran parte de este gráfico con la mecánica clásica ondulatoria. Y entonces, bueno, pero había un momento en que con mayor temperatura, cuando esto se acercaba a la radiación ultravioleta, a longitudes de onda más cortas, la teoría clásica no encajaba con la curva esta. Entonces, claro, ellos lo llamaron catástrofe ultravioleta, porque para ellos era una catástrofe que la teoría clásica que funcionaba tan bien en tantos sitios aquí no funcionase. Pues entonces, como son científicos, si la teoría no explica los hechos, no se cambian los hechos. Lo que hay que cambiar es la teoría. ¿De acuerdo? Entra Planck, ¿vale? Justamente a principios del siglo XX propone una teoría diferente, que la energía no se emite de forma continua, como correspondería a una onda clásica ondulatoria, sino se transmitiría esa energía en forma de paquetitos o cuantos de energía. ¿Vale? La energía se transmite de forma discreta, como si fueran pelotitas de energía. Bueno, y además la energía de esos paquetitos corresponde con la frecuencia de la onda.
Y aquí tenemos una expresión, ¿de acuerdo? E igual a h por nu, siendo h la constante de Planck y nu la frecuencia de vibración, o sea, la frecuencia de energía, perdón, la frecuencia de la onda electromagnética que conocemos. ¿Vale? Bueno, resulta que la energía que lleva esa onda solamente puede ser múltiplos de este h nu, ¿vale? No puede ser un medio de h nu, n es un número natural entero. Entonces la energía de la onda está cuantizada y todo intercambio de energía también lo está. Esto, que es una hipótesis muy sencilla, ¿de acuerdo? Esta de aquí, eh, la idea, como siempre, la idea sencilla lleva a resultados sorprendentemente amplios si se aplica esta idea en todos y cada uno de los campos donde se puede aplicar. No vamos a ver cómo Planck obtiene la explicación matemática, ¿de acuerdo?, de la gráfica completa. ¿Mm? Ahí está. Entonces es una explicación matemática que se sale de los objetivos de este curso de segundo de bachillerato, ¿vale? Lo único que hay que decir que con esta teoría de que la energía está cuantizada fue capaz de explicar y de ajustar la gráfica de aquí arriba de emisión de energía de un cuerpo negro. Entonces, con esta teoría de Planck se ajustaba esa gráfica. Entonces, quiere decir que esta teoría tiene una parte de verdad científica. Vamos a ver cómo se aplica esta ahora en el efecto fotoeléctrico, que lo explicó Albert Einstein, que por cierto recibió el premio Nobel por esta explicación, no por la teoría de la relatividad. ¿En qué consiste el efecto fotoeléctrico? Pues resulta que cuando llega radiación electromagnética a un material habitualmente metálico, que es el que tiene los electrones con más libertad de movimiento, pues estos electrones pueden salir del metal y se llaman fotoelectrones. El metal emite electrones cuando incide sobre él radiación electromagnética. Bueno, pues Hertz lo descubrió dándole un buen pelotazo de rayos ultravioletas que tienen bastante energía a una placa de zinc y los electrones se medían en un circuito, ¿vale? Podía saber cuántos electrones había emitido porque había una corriente generada en el perímetro. Los electrones saltaban de un ánodo, ¿vale? Iban al... Perdón, saltaban del cátodo y iban al ánodo. Bueno, pues según la teoría clásica del electromagnetismo, pues la energía de la onda electromagnética, ¿de acuerdo?, incidente, iba chocando con la placa y tenía que suceder lo siguiente, que la emisión de los electrones no fuera instantánea. Los electrones, ¿vale?, tenían que ir absorbiendo la energía de forma continua, el electrón le iba llegando luz, el electrón se iba acumulando energía porque iba acumulando la radiación que le iba llegando y entonces saltaba. Esa era la teoría clásica, ¿vale? Y entonces daba igual la frecuencia con la que llegara, entonces el electrón iba a absorber energía con una frecuencia o con otra, iba a seguir absorbiendo energía. A lo mejor tardaba más o tardaba menos, pero iba a seguir absorbiendo energía e iba a saltar. Bueno, y entonces la energía cinética de los electrones debía depender solamente de la intensidad de la radiación. Esa era la idea que manejaba la física clásica. Pero lo que en realidad se observó fue lo siguiente, que en cuanto llegaba a la luz, los electrones saltaban instantáneamente. Parecía que no acumulaban luz. Para algunas frecuencias no se emitían electrones. Aunque estuvieras enchufando con el haz de onda al zinc durante medio año, no saltaba ningún electrón. No acumulaban nada. Y además, esta frecuencia, ¿vale?, dependía del material. Había materiales que con una frecuencia saltaban electrones y otras que no. Y la energía cinética no dependía de la amplitud de la onda, de la intensidad, sino de la frecuencia. Bueno, y ahora la intensidad de la corriente, el número de electrones que saltaban, sí dependía de la intensidad de la radiación. Entonces, esta experiencia no casaba con esta aquí. Esta experiencia no casaba con esta teoría, perdón, esta teoría que provenía de la física clásica. A partir de la física clásica tenía que suceder esto, pero lo que realmente sucedía era esto otro. Hacía falta explicarlo de alguna manera. ¿Vale? Vamos a ver cómo lo hizo Einstein. ¿Vale? Einstein aplicó las hipótesis cuánticas de Planck. ¿Vale? Dice,
no solamente supuso que los intercambios de energía estaban cuantizados, sino que la propia radiación estaba constituida por partículas. Planck vino a decir que el intercambio de energía, ¿vale?, tenía que ser en cuantos. Pero Einstein fue un paso más allá. Dijo que la propia luz estaba constituida por partículas, que conocemos ahora como fotones, ¿vale? Aquí está. Y entonces propuso un comportamiento corpuscular de la luz. Esto es parecido a lo que defendía Newton, ¿de acuerdo? En el siglo XVII. Fijaos, ¿eh? Volvemos un poquito a que Newton tenía un poquito de razón. Bien, lo que le he comentado, que por esto recibió el premio Nobel de Física. Bueno, pues la energía del fotón viene así, ¿vale? Por la expresión de Planck, la energía del fotón es h por nu. Pues vamos a suponer que la partícula es una pelotita, un fotón, y que al chocar, chocan y transmiten toda su energía. Si el fotón no posee la energía suficiente, que depende de su frecuencia, no podrá arrancar el electrón. O sea, si yo estoy enchufando con un haz de luz y voy soltando pelotitas, que son los fotones, si cada pelotita individual no tiene energía suficiente para arrancar el electrón, da igual cuántas pelotitas yo le tire, ninguna va a arrancar el electrón. En cambio, si la pelotita lleva bastante energía, que depende de su frecuencia, la pelotita que choque con el electrón lo va a arrancar del metal. Esa es la idea fundamental, que cada pelotita tiene energía y la onda no acumula la energía sobre el metal a base de darle con la onda mucho rato. Pues son pequeñas pelotitas, fotones, que van chocando. Unas tienen energía para arrancar el electrón si tienen suficiente frecuencia y otras no. ¿Vale? Entonces vamos a ver. Se llamó trabajo de extracción, ¿vale? A la energía mínima que tenía que tener ese fotón. ¿De acuerdo? Ahí está. Nu0 es la frecuencia umbral para cada metal. La energía mínima para arrancar el electrón. Ahora, si la energía que llega es superior a esta, ¿qué hacemos? Pues la energía del fotón, si es mayor que la de extracción, lo que hace es que extrae el electrón y le da energía cinética, ¿vale? Entonces, la energía incidente se gasta en dos cosas, en arrancar el electrón y en darle energía cinética con lo que le sobra. Y ahora resulta que con esto se explicaban todos los procesos experimentales que aparecían con los fotoelectrones, ¿vale? Bueno, ¿cómo se mide esto? La energía cinética. ¿Cómo medimos la energía cinética de un electrón? ¿Vale? No se puede coger el electrón y medir su velocidad. Lo que hacíamos es poner un campo eléctrico. Un campo eléctrico mediante un condensador, un campo eléctrico constante, y a esto se llama potencial de frenado. El electrón llegaba con velocidad, ¿vale? Con su energía cinética, y si le poníamos una energía potencial de signo contrario suficientemente grande, es como si yo el electrón lo mando de aquí para allá, a la derecha, con una velocidad, pero mientras tanto el campo eléctrico lo va frenando para allá. Pues cuando estas dos cantidades son iguales, ya sé cuál es su velocidad, perdón, y su potencial de frenado. Hombre, si me sé la masa del electrón, sí puedo calcular su velocidad, obviamente. Si sé la energía cinética y la masa del electrón, puedo calcular su velocidad. Y la energía cinética es el potencial de frenado. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues resulta que con toda esta teoría se puede explicar bastante bien todo lo anterior. ¿De acuerdo? Vamos a ver todo lo anterior que era. Aquí está. La emisión de electrones es instantánea. Evidentemente, en cuanto llega el primer fotón con suficiente energía, lo arranca. Empleando radiación de una frecuencia nu, no se emiten. Claro, porque si la pelotita que llega no tiene bastante energía, no es capaz de arrancar el electrón. No importa cuántas pelotitas mandemos, si ninguna puede arrancar el electrón, esas intercambios de energía no se acumulan. Choca y se va, y el electrón no se arranca. ¿Vale? Entonces, para cada material que tiene los electrones más o menos atados, diferente de su proceso químico y físico en el cual los electrones están atados al núcleo metálico, pues depende de cada elemento, ¿vale? Pues tendrá una frecuencia diferente. Y entonces la energía cinética de los electrones depende de la frecuencia. Si la energía de los fotones depende de la frecuencia, el sobrante de extraer el electrón es la energía cinética. Y también explica esto, ¿vale? Y si tenemos un mayor número de electrones es porque la intensidad de la radiación,
¿de acuerdo? Son mayor número de fotones. Una cosa es la frecuencia con la que llega y otra cosa es cuántos llegan. Si llegan más, tienen más intensidad de radiación. Cuando llegan más fotones con suficiente frecuencia, pues arrancan más electrones y hay más intensidad de corriente. Entonces veis que se explicaban los 5 efectos fotoeléctricos con simplemente la teoría de Planck aplicado a los fotones, haciendo que los fotones sean partículas con energía cuantizada. ¿De acuerdo? Bueno, esto lo haremos ahora más tarde en ejercicios que veréis que son estas dos fórmulas, nada más. El otro aspecto son los modelos atómicos, que los que lo habréis visto alguna vez en química, pues ya lo sabréis, ¿vale? Y cómo se generan los espectros atómicos. Vale, la teoría clásica no podía explicar por qué los espectros atómicos estaban a rayitas. ¿Vale? Yo tengo un gas, lo caliento y lo dejo que se enfríe. Entonces el gas emite, emite radiación. Y ahora resulta que esa radiación que emitía no era continua, era a rayitas. Vale, muy bien. ¿Y eso por qué ocurre así? Pues lo esperable, ¿de acuerdo? Era que fuera continua y no era así. ¿Y entonces qué pasaba? Pues entonces había que suponer que de alguna manera no había una continuidad en los niveles de energía de los electrones. ¿Vale? Aquí está sobre la línea de emisión. ¿De acuerdo? Bueno, pues resulta que Balmer llega a esta ley, una ley empírica, donde según n, que es el número atómico, pues ocurrían una serie de rayitas. Las rayitas estaban a la longitud de onda indicada por esta ley empírica. ¿Vale? Las rayitas iban separadas dependiendo del número atómico. Y entonces Balmer encontró esta ley empírica. Dice, bueno, las longitudes de onda de las rayitas vienen separadas así. Bueno, bueno. Eh, y entonces había otro grupo de líneas que tenían otros... Bueno, esto es con el hidrógeno, ¿vale? Para otros elementos había otras leyes empíricas con N1 y N2. Si hacíamos cambios de N1 y N2, pues en vez de con el hidrógeno así salían otras rayas. Y esto no había manera de explicarlo con la teoría clásica, ¿vale? Según la teoría clásica del átomo de Rutherford, los electrones podían estar girando en cualquier dentro sitio del átomo y podían emitir cualquier tipo de radiación, no radiación a rayitas, no una energía sí, una energía no y otra sí, ¿vale? Bueno, llegamos al bueno de Niels Bohr, que introdujo unos postulados cuánticos en el modelo atómico. Bien, ¿qué dijo? Que las únicas órbitas permitidas eran las que tenían un momento angular L, m por v por r, ¿os acordáis de la mecánica clásica? Un momento angular que fuera múltiplo de esta cantidad, constante de Planck partido de 2pi, ¿vale? Es como 2pi_r, ¿de acuerdo? Ahí viene la idea. Entonces resulta que la energía, luego lo deduciremos de un lado y otro. Es como cuantizar la energía cinética, ¿vale? Al cuantizar la energía cinética, cuantizamos también el momento angular. Bueno, pues solamente podía haber electrones que tuvieran este momento angular. Y la energía del electrón no se gastaba. Mientras estaba en órbita, permanecía constante, ¿vale? Y cuanto más lejos del núcleo, mayor energía, como los planetas, ¿de acuerdo? Y cuando entonces el átomo emitía una radiación, un fotón, sucedía que un electrón se movía de una órbita de más energía a otra de menor energía. Y entonces la energía emitida estaba relacionado con estos números de energía cuantizada. El electrón saltaba de una órbita a otra, las órbitas estaban fijas en niveles de energía. Entonces la energía que emitía era siempre la misma. Con lo cual la frecuencia asociada a esta energía era siempre la misma y era una rayita, no era continua. Y cuando el átomo absorbía radiación, hacía lo mismo. No puede absorber cualquier radiación. Absorbía radiación para que un electrón pasara de un nivel de energía pequeño a un nivel de energía grande. Y absorbía esa energía, ni más ni menos. Bueno, pues aplicando todos los cálculos a todas las órbitas y a todas las energías, resulta que Bohr obtuvo experimentalmente la ley de Balmer. Perdón, teóricamente la ley experimental de Balmer, con su modelo de energía cuantizada y de momento angular cuantizado, y haciendo los saltos correspondientes y las frecuencias correspondientes,
resulta que la teoría de Bohr matemática ajustaba a la teoría de Balmer experimental. Todo un éxito para Bohr. Y nos falta ya el último paso. Hemos visto que la luz, que es una onda electromagnética, se comporta a veces como partícula, porque está cuantizada y es como un paquetito de energía. Y un paquetito de energía, ¿de acuerdo? Es una partícula. Y hay ocasiones en que la luz se comporta como una onda y ocasiones en que la luz se comporta como una partícula. ¿Qué paso queda por dar conceptualmente? El siguiente, la dualidad onda-corpúsculo. Si resulta que las ondas a veces se comportaban como partículas, ¿por qué una partícula no podía comportarse como una onda? Mm, Pues resulta que Louis de Broglie hizo esta hipótesis. Justamente le dio la vuelta a la tortilla. Asoció una onda a cualquier partícula. Esa onda recibe el nombre de onda de materia. Este comportamiento vendría caracterizado por una longitud de onda que es h partido de p, siendo p, ¿vale?, su momento cinético, la cantidad de movimiento. Entonces, con esta onda, con esta longitud de onda, de esta onda de materia, asociada a la partícula en movimiento, pues se podían explicar curiosos mmm, hechos, curiosos experimentos que de otra manera no podrían darse el caso. Es más, se inventaron experimentos nuevos para probar esta hipótesis y funcionaron todos. ¿De acuerdo? Bien, por ejemplo, Davidson y Germer cogieron electrones, que todo el mundo está de acuerdo que los electrones son partículas, ¿de acuerdo? Y resulta que producieron un patrón de difracción, como una onda electromagnética. ¿Os acordáis el experimento de dos boquetitos en una pared y que la onda atraviesa los dos boquetitos, interfiere y hace un patrón de difracción? Bueno, pues resulta que los electrones producían difracción como si fuera una onda. ¿No? Curioso, ¿no? Bueno, otra cosa que podemos hacer es que la órbita de los electrones, considerar que es una onda estacionaria que da vueltas. La onda estacionaria, ¿vale?, está atada al 2πr, ¿vale?, del nivel de separación del electrón con respecto al núcleo. Entonces, las ondas estacionarias tienen un número entero de longitudes de onda. Y entonces ¿de acuerdo?, esta cuantización de las órbitas correspondía con la cuantización de las órbitas del momento angular de Niels Bohr. Haremos algún ejercicio donde aparezca eso, ¿de acuerdo? Bueno, pues ya tenemos que las ondas se pueden comportar como partículas a veces y las partículas se pueden comportar como ondas a veces. ¿De qué depende el a veces? Pues depende del tamaño, ¿vale? En este experimento, por ejemplo, la longitud de onda asociada al electrón era del tamaño de la separación de los átomos de níquel. Por lo tanto, cuando el electrón interactuaba con la lámina de níquel, se comportaba como una onda porque su tamaño de onda era muy parecido a donde estaba. ¿De acuerdo? Entonces no podemos hacer que una partícula con una longitud de onda muy pequeña interactúe con otra partícula de longitud de onda muy grande porque están como si dijéramos en universos diferentes. Hay experimentos que permiten detectar el comportamiento de ondas y otros que permiten detectar el comportamiento de partículas, dependiendo del tamaño del experimento. El último principio de la física moderna, el principio de incertidumbre de Heisenberg, ¿vale?, del año 27. Todos estos descubrimientos se descubrieron en los 20 primeros años del siglo XX, ¿vale? Heisenberg se dio cuenta de que era imposible medir a la vez, ¿vale?, magnitudes del sistema que fueran velocidades y posiciones, ya que el hecho de medir modificaba el sistema, ¿de acuerdo? ¿Debido a qué? Debido al carácter onda-corpúsculo, al carácter dual de la materia, ¿vale? Bien, para poder ver al electrón, ¿vale?, tiene que chocar un fotón con él. Esos son experimentos mentales, ¿de acuerdo? Y hace que ambas magnitudes, velocidad y posición, sea imposible de, de determinar a la vez. Digamos que para medir hay que tocar el sistema. Y si tocamos el sistema a nivel microscópico, lo estamos moviendo. Esa es la idea, ¿de acuerdo? Entonces, matemáticamente se escribe así, ¿vale? El error mínimo que podemos permitirnos, ¿vale?, cuando toquemos un sistema, siempre que lo toquemos, es h partido de 4pi. Fijaos que la constante de Planck h aparece en toda la física moderna. Bueno, vamos a terminar ya con esto. No me enrollo más.
Esta es la posición de la partícula y la P, ¿vale? Es su momento cinético. ¿De acuerdo? La cantidad de movimiento. Pues las dos medidas, el error cometido en las dos medidas multiplicado uno por otro error, siempre va a ser mayor que h partido de 4pi. H es una cantidad muy pequeña, ¿eh? Pero aún así, esto, desde el punto de vista metodológico, es muy importante. No se puede medir a la vez estas dos cosas, ¿de acuerdo? Podemos determinar la posición, pero no la cantidad de movimiento, o podemos determinar la cantidad de movimiento, pero no la posición, ¿de acuerdo? Si una es más precisa, la otra lo será menos. Y todo se debe a que a nivel microscópico, que esta H es a nivel microscópico, ¿de acuerdo? A nivel microscópico, para medir un sistema hay que trastearlo, ¿vale? Entonces, bueno, con esto rompemos el principio determinista clásico del siglo XIX. No podemos hablar de la posición o la velocidad de una partícula, sino de la probabilidad de que tengan esa posición o esa velocidad, con mayor o menor error. ¿De acuerdo? Bien, resulta que este principio de incertidumbre aplicado al modelo de Bohr tampoco funcionaba. Por lo que Schrödinger, ¿vale? El del gato de Schrödinger, por cierto, postuló una ecuación de onda que es la que explicaba el modelo cuántico atómico, que es la herramienta básica de la física cuántica, ¿vale? Y el principio de la mecánica cuántica, que tiene mucho, mucho, mucho que contar, ¿vale? Os pongo aquí la ecuación principal de Schrödinger para una partícula. Esta es la ecuación de onda de una partícula, ¿vale? En un potencial central. Potencial, ¿vale? Central, que depende de R solo, no depende del ángulo, solamente de la distancia al centro por un potencial central. Y esta es la onda de la partícula en función de esa distancia al centro y del tiempo. Fijaos, y es el número imaginario raíz de menos 1. Aquí aparece el h cuadrado, este es el nabla cuadrado. Esta es la ecuación de onda de Schrödinger, que os la pongo para que la veáis porque es muy bonita. Simplemente para eso, ¿de acuerdo? Aparecerá en teoría un poquito del principio de incertidumbre, un poquito del átomo de Bohr, un poquito de cuantizar electrones y niveles de energía y un poquito de efecto fotoeléctrico. Es lo que vamos a tratar